Hola, muy buenas noches, mis amados hermanos. Primeramente les pido disculpas porque no he podido estar con ustedes de forma eh, presencial, por decirlo así, ¿cierto? A través de todos los martes, del medio de la plataforma Zoom. Perdón, le he disimulado, pero sí, el Señor me ha dado ¿cierto? Me ha dado la oportunidad de transmitirlo por la red social, por grabarlo, ¿cierto? Por la misma plataforma y poder subirlo para que puedan ver la enseñanza del día de hoy. Antes que todo, vamos a orar para empezar discípulo. Padre amado, Padre de la gloria, te damos, Señor, primeramente porque tú nos mantienes unidos, Señor, nos mantienes juntos, Padre. También te pido, Señor, que tú nos concedas, Señor, un espíritu de entendimiento, Padre amado de la gloria, de apertura de nuestras mentes, Señor. El tema de hoy, Padre amado de la gloria, muchas veces, Señor, se confunde, se tergiversa, pero te pido que tú aclares nuestro corazón. La palabra la recibamos con respeto, un corazón alegre, un corazón purificado, un corazón maduro, Señor. Padre, en el poderoso en las palabras, Señor, en mi boca, y también, Señor Padre, que redarguya a cada persona, Padre amado de la gloria, quien escucha enseñanza. Padre, tu palabra siempre es de edificación y nunca de destrucción. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos de Coquimbo de la Paz, el tema que vamos a hablar hoy día, la enseñanza que vamos a hablar hoy día, se trata sobre el diezmo y la ofrenda. Quiero hablar del diezmo y la ofrenda, mis amados hermanos, porque muchas veces hablar de dinero, sea cual sea el motivo, siempre es delicado, ¿cierto? Y, y se presenta como un tema tabú. Se presenta siempre como un tema tabú, que hay que nombrar, como que de esto no se conversa, como que esto está prohibido, y ya tenemos que ir derribando estructuras, ya tenemos que ir derribando religiosidades y como dije la oración al empezar, un corazón dispuesto, un corazón, también una mente abierta, un corazón maduro para, para aceptar esta palabra, este mensaje. Estoy hablando de que después del diezmo y la ofrenda hay que, ¿cierto? Todos tienen que ofrendar o tienen que diezmar. No sé quién lo hace, eh, y tampoco lo hace acá en Antofagasta. Eso se lo digo todo. Realmente, la palabra de Dios para conocimiento, ¿cierto? Es para todo conocimiento, es para toda persona. Y una vez yo le comentaba a un pastor amigo, le decía que yo no hablaba mucho de estos temas y le dio una explicación súper buena, pero me llamó la atención. Bueno, con el transcurso de los años también, pastor con muchos más años en este caminar, me llamó la atención, me exhortó y me dijo que no, que toda palabra de Dios era para exponerla y como ministro debemos exponerla, como pastor la debo de enseñar y exponer. Claro, la vamos a ver un poquito, no, voy a tratar de hacerlo más específico y como lo dije también en la oración al principio, no tergiversar mucho las palabras, no llenarse de, no sé, están diciendo a mí, no, como dice la palabra, como enseñanza, como enseña los afanes, así como se enseña el amor, así como se enseña los pecados, una palabra en la cual la ofrenda se te va a revelar a tu corazón, si tú se lo pides. Bien, vamos a empezar. Eh, Todo empieza en el libro del Génesis, y quiero ir al libro del Génesis 14:20. ¿Por qué el libro del Génesis 14:20? Porque mire lo que dice, y empieza con Abraham. Cuando Melquisedec bendice a Abraham, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Vamos un poquito más adelante, al 28:22, ahí mismo en Génesis, Génesis 28:22, que es lo que ahora vamos con otro personaje, y no es Abraham, ahora es su hijo Jacob, que le dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, ¿qué es lo que es el diezmo? En estos días y en todo tiempo, el diezmo, bueno, en estos días es sueldo, ¿cierto? Pero el otro día es la décima parte de lo que tú tienes.
ganancias, que vendían animalitos, hacían negocios y todo eso. En el día de hoy, nosotros muchas veces tenemos un sueldo, o algunos tienen una pyme, una empresa, qué sé yo, pero es la décima parte de nuestras ganancias, la décima parte de lo mucho que el Señor nos bendice. Nosotros les pedimos el trabajo a Dios, o bien cuando tenemos trabajo le decimos que Señor cuídame en el trabajo, entonces, pero muchas veces eh, estamos restituyendo lo que Dios nos dio. Hay que dejar claro que Dios es el dueño de la plata y del oro, no nos necesita nuestro dinero. Lleva, lleva a diezmar, nos lleva a ofrendar, porque hay una parte que siempre dice, tenemos que tener solamente al Señor, ¿cierto? Y cuando ponemos al dinero como una riqueza, como un pan, como una idolatría en Dios. Y muchas veces eso pasa en el pueblo cristiano. En primera de Timoteo, primera de Timoteo 1:7, primera de Timoteo 1:7, Timoteo, rápidamente, ¿cierto? Primera de Timoteo 1:7, es muy buena esta palabra porque siempre la usamos. Pero fíjense, primera de Timoteo 1:7, que no era primera, era segunda de Timoteo 1:7, segunda de Timoteo 1:7, segunda de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios, porque no nos ha dado nuestro Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Quiero poner énfasis en porque no nos ha dado espíritu de cobardía. Cobardía siempre lo llevamos a la valentía de esforzarnos en algo que se viene por encima de nosotros, en algún problema, en alguna enfermedad, ¿cierto? En algo que queremos acaparar, que queremos embaucar, ¿cierto? En algún negocio, en algo personal. Entonces, muchas veces eso también le llamamos, encajamos todas esas características, las encajamos en ese pasaje, ¿cierto? Porque no nos dio Dios espíritu de cobardía. Pero ¿qué pasa, amados hermanos, cuando somos cobardes para ofrendar, somos cobardes para diezmar? ¿Por qué? Porque viene el miedo, ¿cierto? Pago esto, como pago esto otro, como pago lo aquello. Entonces, bueno, y para eso Dios no nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de valentía, digo, de dominio propio, de amor. Entonces, tenemos que, como siempre decimos, el cristiano que tiene que ser 24/7, todos los días, para esto igual, para esto igual. Entonces, yo tengo un dicho muy que siempre lo llevo: uno nunca se puede meter en los bolsillos meterse en los bolsillos, que, claro, lo voy a nombrar varias veces, no es tergiverse, creo que se tergiverse la palabra ni se piensa mal, solamente es una enseñanza, cómo tenemos que depender y confiar en Dios, no en el hombre, en Dios. Bien, eh, cuando nosotros notamos, ¿cierto? O escuchamos sobre los diezmos, ¿cierto? Eh, Algunos siempre lo llevan al Antiguo Testamento, y que solo las ofrendas califican para el Nuevo Testamento, para los tiempos de la gracia, para los tiempos de hoy. Pero quiero también entiendan que muchas veces todos dicen, el Señor nos lleva a meditar, el Señor nos lleva a reflexionar su palabra, ya que todos creen que Dios en el Antiguo Testamento, la palabra fue muy dura, pero yo digo lo contrario, fue tan dura como Cristo, que la puso más exigente, fue tan dura en decirla, pero fue más exigente en el caminar. Quiero ir a Malaquías. Malaquías capítulo 3, o del 6 al 12. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, la Biblia. Malaquías capítulo 3, 6 al 12. El título es El pago de los diezmos. Dice, porque yo, Jehová, no cambio por esto, de Jacob. ¿No habéis sido consumidos? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis,
¿qué te hemos robado en vuestros diezmos? Y malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Nuestra vid en el campo será estéril, ni nuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, como enseñanza que todos siempre tomamos este texto, el Señor nos dice, el pueblo me ha robado. Uno le pregunta, ¿qué te he robado? ¿En qué he de volverme a ti? ¿Cierto? Porque acá dice el pueblo, no te tiene que el pueblo volverse a mí, pero ¿en qué me vuelve todo a ti si me he arrepentido, me he tirado a orar de guata, he ayunado 40 días, ¿qué más puedo hacer? Y el Señor dice, los diezmos, los diezmos, no es porque da dinero, es porque también hay una parte, ¿cierto?, que nos contamina, ¿cierto? Que no es la de Dios, algo que nos contamina en nuestro corazón y también en nuestra mente. En nuestra dependencia de Dios, en la dependencia situaciones, en la dependencia del mundo. Y eso es lo que el Señor quiere apartar. Y es súper claro. ¿Por qué? Porque después ese dinero lo tomamos como una idolatría. La palabra lo dice. No puedes honrar a dos dioses, al Dios de tus padres o al dinero. Entonces el dinero lo coloca como un... Y eso es idolatría. Entonces vemos, nosotros, dice, traed todos los diezmos al alfolí, ¿cierto? Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová. O sea, pruébenme, como lo dije al principio. No puedo diezmar porque como pago la luz, como pago el agua, como pago la televisión portable, como pago la letra, pago eh, la casa, ¿cierto? Y sin fin de deudas. Pero acá dice, probadme, dice Jehová de los ejércitos. Os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Wow. Entonces, amados, recuerden que siempre lo he dicho, y creo que una vez lo comenté allá en Coquimbo. Para una persona común y corriente, la Biblia es un libro de historia muy bueno, pero para un hijo de Dios, un libro de promesas. Y esta es una promesa. Prueben al Señor. Ojo, no tentan, ¿cierto? No, no hay que tentar a nuestro Dios, pero ahí el Señor dice, ahí tienen la autorización, prueben, confíen en mí, dependan de mí. Si tú diezmas, vas a ver que tú vas a pedir y te voy a sobreabundar. Y, y abriré las ventanas de los cielos. O sea, no va a ser poco. Cuando el Señor quiere bendecirte, te bendice con mucho. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, que va a reprender cuando tú te pones a cuenta con Dios, no solamente en arrepentirte, no solamente en estar ayunando, no solamente en vivir, no solamente en no hablar malas palabras, no solamente en los no, también te pones a cuenta, la parte más fuerte que le cuesta al ser humano, el dinero. Esa cuenta en ello, y apartas lo que le corresponde a Dios, vas a ver que el Señor, verá, empieza a reprender todo lo que te quiere quitar, Satanás, todo lo que te quiere quitar, porque acá dice, también por vosotros, reprenderé también por vosotros al devorador, o sea, va a sacar todo lo que es pobreza, la mentalidad, ¿sí? Y no destruirá el fruto de la tierra, y ni vuestra vida en el campo será estéril. El Señor va a empezar a prosperarnos gradualmente, o como Él quiera, ¿cierto? Entonces, no dice, pero bueno, y dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Jehová de los ejércitos. Hay muchas personas que diezman y a lo mejor no se le ve mucha riqueza, pero tampoco está algo. Hay personas que diezman y yo voy a contar un testimonio que es por ahí. Hay personas que le dijo una persona, digo, con X cantidad de dinero, pero si diezmo, de X, no sé dónde voy a sacar más.
Pero resulta que una diezmó todo el dinero al Señor y esa persona después como testimonio cuenta que cuando llegaba a fin de mes no tenía dinero, pero y se dio cuenta de lo que Dios me lo pone, o sea, nunca me falta nada. Y después Dios le fue añadiendo a través del compromiso que fue adquiriendo, no ha parado de pierna. Y esa persona nunca ha dejado de ser bendecida. Eh, entonces, el Señor promete, promete. Un libro de promesa y esto primeramente es del Antiguo Testamento, ¿cierto? Nosotros podemos decir, no, pero está dura la bala. Como dice el pastor, gente, vean Lucas, 1 del 1 al 4. Lucas, Lucas 21, del 1 al 4. ¿Qué dice? Lucas 21, del uno al 4. La ofrenda de la viuda. Siempre también, son palabras que siempre la ocupamos, pero también hay que ejercerlas. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí blancas. Jesucristo estaba observando todo. Y dijo, en verdad os digo, esta viuda pobre, echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. De su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces los ricos echaron grandes cantidades de dinero, pero de lo que les daba. Pero la viuda echó dos blanquitas de dinero. Era todo lo que tenía ella. Y nos lleva esta enseñanza. Sí, aunque dice la ofrenda de la viuda, pero también la tomamos la ofrenda de bien. ¿Qué quiere decir como enseñanza? Que ya el Señor no te pide el dinero, ¿sí? Ya recuerda, siempre lo he enseñado. Ley, la ley de Moisés, los 10 todo eso, no nos sirve para ya, no es la que nos salva. La que nos salva es la sangre de Jesús, ¿cierto? El Calvario, la vida de Jesucristo, el arrepentimiento, ¿cierto? Jesucristo es la salvación. Uno dice, ¿y para qué obedecemos la ley? Porque la ley es el cimiento, ¿cierto? Camino firme para construir esa fe, ¿cierto? En Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué ahora no corro los diezmos y sí todo? Porque los diezmos, ahora, hoy en día, era como la ley, ese terreno firme, ¿cierto? Para empezar a construir, cimiento firme para empezar a construir. Y hoy en día hay personas que no solamente diezman, o sea, diezman como nombre, pero dan más del 10% de su dinero. Eso, como les digo, es una revelación muy con Cristo Jesús en la intimidad. ¿Bien? Entonces, Jesucristo siempre la ponía más difícil. Dense cuenta, no solamente los transformamos los diezmos, en todo. Ponía mucho más difícil en el Antiguo Testamento. Eso en cuanto al diezmos. Lo hablé de forma bien corta, bien, yo creo que bien entendible, para que ya nosotros estemos hablando con el Señor y nos revele lo del diezmo. Y es como estoy hablando o no estoy hablando. Es una enseñanza muy bonita, muy preciosa, en la cual el Señor nos quiere separar de nuestra dependencia de nuestra dependencia a, a lo que nos rodea. Eh, Uno es cierto, hablando del tema económico, pero el Señor quiere nuestra dependencia en Él, totalmente en Él, no solamente en el arrepentimiento, obediencia para portarme bien o mal, sino que también en la parte económica. Y cuando nosotros nos ordenamos en la parte económica, Él también nos da la sabiduría para ser buenos administradores de nuestro dinero, ¿cierto? Bien, las ofrendas. Las ofrendas, ahora quiero hablar un poquito de la ofrenda. Entonces, la ofrenda vamos a 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, del 1 al 4, dice la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, esos apartados, ¿cierto?
Sed vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya ya conmigo. Entonces, acá voy a dar unos tres versículos, unos tres pasajes más para que empecemos a ordenar lo que es los ofrendas. Según de Corintios, capítulo 9, de Corintios, capítulo 9, eh, versículos 6 y 8. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, él segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso su, no con tristeza, porque Dios ama, adora alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, y de que teniendo siempre en todas las cosas todos los que abundéis para toda buena obra. Acá me voy a detener. Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿Cómo está tu corazón con respecto a eso? No quiere decir que no lo tomo literalmente, no voy a ofrendar todo mi sueldo, al menos que Dios me lo diga, ¿cierto? Pero sí es importante la separación. Recuerden, Dios mira la intención de tu corazón, la intención de tu corazón, la intención de tu corazón, no es cantidad, es la intención de tu corazón. El que siembra generosamente, Él sacará. Entonces, eh, y acá voy a hacer un paréntesis. Acá estamos hablando de diezmo y ofrenda, pero también llevarlo al área personal. Yo siembro escasamente. O sea, que si mente hago la voluntad de Dios, ¿cómo voy a llegar? Escasamente. O sea, no voy a ser muy bendecido ni en el área laboral, ni en el área personal, ni en el área espiritual, ni en nada. Pero el que siembra es grande, grande, el que está haciendo, el que está haciendo de una obra que es ¿no? ¿no? Pero generosamente también pagará, dice eso. Entonces, cuando leemos un poco la palabra, muchas veces no sabemos nada de palabras, estamos y creemos y tergiversamos y nos hacemos una opinión de todo lo que nos dicen alrededor o de lo que nosotros creemos. ¿Pero por qué? Porque escasamente buscando a Dios. Aparte, un paréntesis, para que lo lleven a otro contexto. Pero como dice, cada uno de como puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Dalo con alegre, es decir, aparto para mi Dios, aparto para mí. No por mucho, pero es lo que tengo, aparto para mí Dios. Poderoso es Dios para hacer gran, que abunde en vosotros toda gracia, fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ya? No tengas miedo, no tengas miedo. Es más, venga, no se olvida de eso. Te va a depositar a ti espiritualmente y económicamente para que no te falte nada, para que siempre estés en abundancia. Yo ir a 2 Corintios 8, un poquito más atrás, capítulo 8, ahí mismo, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas y generosidad. Pues doy testimonio de que con, con agrado ha dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Amados, en Macedonia eh, había gente pobre no más allá de sus fuerzas. ¿Para qué? Para que continuara la obra. Una de las cosas, ¿cierto?, de la ofrenda, de tus diezmos, es que personas que lo administran, que siempre generalmente son los ministros, los líderes, las cabezas de la iglesia, tienen que ser buenos administradores del dinero. ¿Para qué? Para que cuando existan este tipo de situaciones,
pueda ayudar, se pueda ofrendar y se pueda hacer continua la obra. Mateo, en Mateo, disculpen, en Mateo, en el libro de Mateo 6, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6 del 1 al 4 dice, guardaos ser vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Primeramente, cuando uno ayuda, no tiene que jactarse. Es lo primero. Cuando uno ayuda, lo hace de corazón, nada a cambio y en silencio. ¿Por qué? Porque hay uno que te ve, que es Dios. Así de simple. Y segundo, acá cuando dice, cuando tú ves la limosna, eh, mira, limosna, o sea, es lo que tú das un poquito. La limosna cuando uno dice, no quiero limosna, te está dando una plata muy poca. Pero aún así, te dice, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, o sea, si tú vas a dar. Cuando tú sacas, ¿cierto? De tu bolsillo, tú abres la mano y ¿qué dinero tengo? Entonces la izquierda empieza a seleccionar, esta sí, no, esta es muy grande, esta vale mucho, ya, démosle 10 pesos. ¿Cierto? Pero que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Dalo con tu derecha, venda, ¿cierto? Y lo que tú hagas en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Y dar sin esperar nada a cambio, ni siquiera la gracia, amado hermano. Cuando uno ofrenda, cuando uno ayuda, ayuda. ¿Entiendes? Y va a ir al primer versículo que habíamos dado, a 1 Corintios 16, del 1 al 4. Había quedado en explicarlo. 16 del 1 al 4. Sí, es muy bonita esta parte, porque dice, y en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también la manera que ordené, les gracia. Cada primer día, ¿cierto?, de la semana. O sea, cada semana se aparta, ¿cierto? Según lo prosperado, guardándolo para ofrendar. Y cuando haya llegado, ¿cierto? Quienes hubieran designado por carta, a estos se enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Si fuera propio, yo también vaya a ir que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, acá vemos muchas veces las relaciones. Y me voy a referir ahora netamente a ustedes, amados hermanos de la cuarta región, del Ministerio para Liberar Coquí. Yo soy un agradecido de estar con ustedes una vez al mes. Primeramente, porque puedo ver, puedo estar en ustedes, puedo compartir con ustedes alegría, pena, tristeza, ideas, palabras. También puedo ver a mi familia, a mis amigos, pequeños minutos. ¿Y por qué lo quiero llevar a ustedes? Gracias al tiempos, gracias a las ofrendas, ya se cumple lo que dice acá. Cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pero es propio que yo también vaya conmigo. Ya se mantiene el rodaje de la obra. El rodaje de la obra. Gracias a ustedes, yo puedo ir, o bien otro ministro puede también compartir palabra, y esa palabra uno está dando, una palabra para mis hermanos, no una palabra cualquiera. Entonces se puede ir a pastorear, se puede ir a visitar. Eso es lo que hace Dios, es continuar la obra, ir ayudando, no solamente acá, sino que a cualquier lugar. ¿Se me entiende? Para mantener la obra. Eh, es importante, amados hermanos, apoyar la obra de forma regular, y no esporádicamente. Pero esto es una idea, ¿no? O sea, no es una idea mía, sino que como hay que ser buenos administradores en cuanto a lo que es ofrenda, finanzas, hay que, y yo opino que hay que ser regular.
regular en ofrendar, regular en diezmar. Porque están eh, puestos, ¿cierto?, en la administración. Pueden planificar, pueden hacer planificaciones, actividades que se tienen en la iglesia, tanto en, no sé, en pagar un arriendo, ¿cierto? En hacer en tantas cosas que muchas veces uno desconoce, ¿cierto? Los tiempos allá tienen muchas, tienen que ir a congresos, tienen que dar dinero para los atuendos, ¿cierto? Los vestidos, los viajes. Entonces es un trabajo inmenso. Y aparte que llevan personas. Entonces, esto les permite ordenarse y siempre planificar con mucha anticipación. Es muy bueno ser muy buen administrador de todos los asuntos del Señor. Y bien, les quiero dar unos ejemplos, amados hermanos, de administración, una controversia de avaricia. Vamos a ver. Juan 13:29. Juan 13:29 dice, porque algunos pensaban puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Entonces ahí se ven que ellos manejaban dinero y había un administrador, había por decir un tesorero, había un tesorero que era Judas. Y decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, ¿cierto? Porque diese algo a los pobres. Entonces, esa administración, ese dinero recaudado por la iglesia, te ayuda a gastarlo en las necesidades de la congregación. Dar, cuando hay una emergencia, te permite muchas cosas. Lucas 8:3, Lucas 8:3, ¿qué dice Lucas 8:3? Lucas 8:3, pero voy a empezar del 1. Aconteció después que Jesús iba por toda la ciudad y aldeas predicando y anunciando el Evangelio, el reino de Dios. Con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de las que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Ana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Ya? Eh, Bienes, pueden decir, no sé, imagínense, a lo mejor a su marido le dan dinero, o ellos tenían, no sé, alguna propiedad y la vendían, qué sé yo, pero de sus bienes, de lo que tenían, a lo mejor ellos tenían sus cositas, las vendían y después apoyaban a la obra, a Jesús, mientras iba caminando, por eso tenían un administrador, y eso lo gastaban en las necesidades que tenía, por decirlo, en esos tiempos, ellos o la congregación en estos tiempos. Juan 12:6, y vamos a Juan 12:6, lo que nos dice Juan 12:6. Juan 12:6 dice, por él, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Voy a partir del 4. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, teniendo la bolsa, traía de lo que se echaba en ella. Primeramente, en la bolsa Judas era el tesorero, ¿cierto? Era el que compraba, cuando ya compré esto, a la necesidad de alguno, de aquello, de nosotros, qué sé yo. Acá dice, ya, acá viene otra enseñanza. Judas quería mucho, era muy inteligente, era el más letrado, era el escriba, o sea, él tenía una educación. En estos días, un ejemplo, nosotros somos los apóstoles y Judas era el único que había ido a la universidad. Yo creo que era el único que tenía cuarto medio, los demás nadie tenía edad, los demás con suerte sabían hablar y amados hermanos. Era no venía de una familia pobre. Él era escriba, sabía y estaba a cargo. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué no va Jesús? Pero el escritor, ¿por qué entró ese sentimiento de ambición? La ambición, la avaricia, porque también, ¿cuál era la puerta abierta que tenía? Ah, el amor al dinero. Eso es lo que lo contaminó. Ojo con muchos corazones, no llamando ladrón a nadie, pero cuando ponemos ídolo al dinero,
Vamos a Dios. ¿Por qué? Porque no dependemos de Él, no confiamos en Él. Entonces, eso también es un ejemplo, bueno, tanto de avaricia como de administración. 12:15. Volvamos a Lucas. Lucas 12:15. Dijo, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Entonces, cuando el Señor está diciendo la abundancia no consiste en los bienes que nosotros tenemos, ¿no? Claro, decía los bienes, no de los bienes, ¿cierto? Pero la dependencia no es de los bienes, nuestra dependencia no es del mejor trabajo que tenemos, nuestra dependencia no es del auto 0 kilómetros, nuestra dependencia no es del entorno, nuestra dependencia. En eso tenemos que regocijarnos. Ahí viene nuestra abundancia, ahí viene nuestra abundancia, el buen camino, ahí viene nuestra abundancia, la sabiduría. Eso no quiere decir que vamos a hacer pensamiento. ¿El dinero dónde está? En la parte con la dinero. Ahí empieza el Señor a ver nuestro corazón. Recuerda que cuando la viuda dio esas blanquitas, Jesucristo estaba afuera, estaba viendo a la mujer. Así en estos momentos Jesucristo está viendo nuestros corazones. En cuanto a lo que es esta palabra fuerte, porque a nadie le gusta que le hablan de dinero, a nadie le gusta que a uno se le metan en los bolsillos, pero sí es necesario aprenderlo, sí es necesario exponerlo. Bien, quiero terminar con una palabrita que está en Hechos 20:35. Hechos 20:35, que dice, en todo os he enseñado que trabajando así, que se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, como les dije, más bienaventurado es dar que recibir. Hay que dar y ni siquiera hay que esperar las gracias, amados. Ni siquiera hay que esperar las gracias. Tenemos que dar. ¿Por qué? Mandamiento de nuestro Dios. Eso nos aleja de la idolatría del mundo, eso nos aleja de la contaminación, avaricia que puede haber en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Y empezamos. Y, y cuando nosotros decidimos darle lo que corresponde a Dios en cuanto a diezmos y ofrendas, no nos va a faltar, no nos va a faltar nada. Recuerden eso, no te va a faltar nada, no te va a faltar nada. Y nosotros tenemos que ponernos acorde también con eso, tenemos que entender lo que Dios prepara con nosotros. Y como les digo, vean esta enseñanza, estudienla, quítenla, háblenla con el Señor. Y bueno, me gustó mucho estar hablando de este tema con ustedes. Es de vital importancia este tipo de enseñanzas. Me gusta hablarlo con ustedes, maduras, adultas, jóvenes por ahí, pero está bien para que ellos también entiendan y empiecen a entender y aprender qué es lo que quiere el Señor para con nosotros. Así que cualquier duda, cualquier consulta, eh, me la pueden hacer. Eh, un problema. Así que Dios me lo bendiga y le pido nuevamente las disculpas por no estar con ustedes de forma, entre paréntesis, pero sí preocupado por ustedes para que le llegue la enseñanza a cada uno. Lo que bendiga, lo estamos viendo en un futuro no muy lejano. Cuídense harto porque hace mucho frío, el clima está muy intenso, hay mucha gente enferma y bueno, nosotros tenemos que estar siempre firmes para entregar ese mensaje, esa palabra. ¿Ya? Bendiciones. Chao. Vamos a parar.